Flow City Radio es la única estación de radio 100% en español en toda Bélgica. Tu conexión con la cultura y la música hispana ha llegado. ¿Qué ofrecemos? Una programación variada con los mejores éxitos de la música latina. Noticias y eventos relevantes para la comunidad hispanohablante. Entrevistas exclusivas con artistas y personalidades hispanas. ¿Por qué Flow City Radio? Creemos en la importancia de mantener viva nuestra cultura y mantenernos conectados. Flow City Radio es el espacio ideal para disfrutar de lo mejor del entretenimiento en español, donde la diversidad, la pasión y la comunidad se unen. Sintoniza con nosotros y sé parte de esta emocionante aventura. No importa dónde te encuentres en Bélgica, Flow City Radio te acompaña. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de toda nuestra programación. La música y la cultura hispana están a un clic de distancia. Únete a la revolución del sonido en español con Flow City Radio. Bienvenidos. Saludos, buenas tardes. Volvimos. Como cada Saturday. ¿Qué es lo que tú dices, Laura? Aquí le viendo el clima aquí en Bélgica. Llegó tarde hoy, Lady. Coño, Laura. ¿Cómo tarde? Sí, hombre, tú eras a las 6, ¿qué es lo que tú dices? Vamos a perder por 25 minuticos. Por 25 minutos como 25. Como siempre. Son 25. Saludos a la gente que van a traer, que van a ver live después que estén en redifusión. Vamos al corillo. Ustedes saben, como siempre, el compañero Lora aquí haciéndonos la compañía. Denle like, compartan, me gusta, compartan, denle clic a la campanita, abónense, hagan de todo y manden super chat que estamos en olla. Sí, sobre todo eso, manden super chat que estamos en olla. Normal. Señores, usted sabe que hoy es sábado. Uy, Sábado. rico. Sábado. Te lo Hoy se goza para los que están libres y los que también cogieron certificado medical. También estamos, no, porque hay que decir la verdad. No, no es libre. Yo estoy bien, porque yo no trabajo los weekends. ¿Tú no trabajas los Y weekends? estoy libre desde ayer. Sí. Sí. Bueno, estamos compartiendo el link. Vayan a Instagram, al grupo. Sí. Del grupo, ustedes pueden compartir el link que yo puse directamente a su historia. Puede decir que estamos en live. Señores, dándole saludo a la gente que entra en el live. Recuerden que si quiere comentar, deje su like, comente, pero tiene que ser seguidor para usted comentar y ofendernos y Eso no es nada, apoyarnos. es gratis. Lo que usted quiere es gratis, no se cobra. ¿Qué tenemos? La Bélgica. Check it out. Déjame ver este muchacho. Check it out menor 30 que sacó su nuevo tema ayer, creo que fue. Pidió 100 comentarios y le llegó sus 100 comentarios. Sí, claro, yo lo vi. ¿Qué tú opinas del tema? No, o sea, realmente no lo he escuchado todavía. Ok. Pero yo vi que lo estaba subiendo. Sí. ¿Sabes? Entonces La publicidad y la vaina. Sí. Sí, no, el tema. Y hay que decir la verdad, menor 30 está trabajando. Pero que tenemos yo lo vi, él se casi fue más de 2 PRD. meses hablando de lo mismo. Calculo se llama así mismo. Calculo se llama el video. Calculo, no calculo. El libro no tiene el acento. No tiene el acento, entonces calculo. Por eso lo dije. Los acentos son muy importantes, mi gente. Sí, La gente no lo quiere. La gente no lo quiere entender. La nueva generación. No, pero no solo los acentos, las comas y los puntos, mi lindo. No, porque ya tú te estás yendo ya muy adelantado. No, adelantado. Sí, porque tú sabes que después de una coma, la pausa es corta. Y la gente no sabe eso, tú sabes. No, hay mucha gente que no lo sabe. Para allá. Le da el ruling. Ellos escriben como ellos mismos hablan, ¿entiendes? Entonces un bobo. Sí, también check it out a Triple OG que sacó su canción Sí, allá, la gente de Alemania. Que subió, estaba con la gente. Subió un video también que estaba contigo y el combo. Sí. Eso fue cuando yo estuve allá presente en la fiesta pasada de Mentiroso, que también check it out a la gente de Mentiroso Event que tienen su fiesta ahora, no sé la fecha exactamente. Pero check it out para Triple OG que está trabajando, tiene su ganga ahí. Oye, déjame darme el puro cheque, se me dio unas rayas raras. Oye, tú eres palo. ¿Qué pasa? Señores, dejen su comentario, dejen su like, que es gratis. Es gratis. Mi gente. Compartan. Hoy vamos a tratar como 3 o 4 temas para que se curen, así que ustedes saben. Estén pendientes. También
check it out a Bill Tirou, la gente de España, Barcelona, que sacó su tema también. ¿Cómo se llama? De Una Vez Remix. De Una Vez Remix junto a Treblor 02 y el de Telao. Esta gente se busca estos nombres de los artistas dominicanos. Loco, yo a veces me pongo a analizar en la casa y digo, ok, está bien que el slang, que la jerga, que esto, pero loco, los códigos de nosotros y los nombres que sacamos, mira. Real. Es que yo no entiendo, bro, de dónde que lo sacamos. Son únicos, pero también que esos son los códigos en la calle, pero, brother, tú tienes que ponértelo de nombre y vaina, brother. Como que mierda, RD la para, en verdad. Bájenlo en el dominicano inventa lo que no se ha inventado. Sí, nosotros somos únicos. Esos nombres. Tú sabes que a veces yo me pregunto, ¿qué sería del mundo si República Dominicana tuviera el tamaño de África? No, muchachos, no pida tanto. No pida tanto. ¿Tú te imaginas, manito? No, pero si nosotros estando chiquitos somos un desorden, imagínate tanta gente. Pero tú te imaginas República Dominicana del tamaño de África. Bueno. Está pidiendo Papá Dios no es bruto. Por algo, papá Dios. Normal. Él dijo, si yo pongo este coro de gente en una vaina de que como Estados Unidos, Canadá o África, mira, me van a dañar el mundo. El que el mundo se va a dañar como quiera. Pero él dijo, si yo pongo a esta gente grande, se va a dañar más rápido. Hay que ay, Dios. Que se vayan al paso. Sí, no mentira. Mírame. Hay que se vayan al paso. Si te pongo grande, es un bobo. Sí, los muchachos están trabajando y realmente a mí eso me gusta bastante. Junto al tema que comentamos la semana pasada de... ¿cómo se llama el tema de Lielem? Está de pinga. Está de pinga. Mira, no, lo hizo bien, a mí me tripió. Dale a grabar ahí a la carta. Pues sí. Al final, al cabo, por eso que le digo, tú ves que tengo que tentar, estamos activos. Estamos en vivo. Es que son muchas vainas que tenemos pendientes. Pero la otra. Al final, al cabo, de eso que se trata. Ya nosotros, gracias a Dios, ustedes nos están escuchando bien, nos ven bien. Es gracias a los errores. De los errores se aprende. También. Hoy tenemos varios temas que son temas normales de los latinos. Claro, pero esos son temas. Y temas tabú. Sí. ¿Entiendes por qué dije como dice, la nueva versión del tema tabú? Cábula. Bueno, son cábulas. Bueno, pues entonces, señores, le traemos cábulas. Sí, son cábulas. Lo que nadie dice. Por ejemplo, comienzo. El racismo entre latinos. ¿Real? Lo hay. ¿Por qué existe discriminación? ¿Por qué existe discriminación en la propia comunidad? Yo creo que eso va de un punto de vista también del clasismo, porque fíjate, más clasismo, porque mira qué pasa. Por ejemplo, nosotros no denigramos entre nosotros mismos, pero va dependiendo también el estatus de la otra persona. Hombre, sí. Claro. Casi siempre pasa así. Sí. Sí. No matamos. Sí. Nos matamos. Sí, porque es que tú no cabes en la liga. Tú no puedes criticar. Es el problema que tenemos los dominicanos. Dice producción que, por ejemplo, nosotros los dominicanos no podemos criticar, y bien. Pero si es un ecuatoriano o un colombiano que critica a un dominicano, hay problema. Claro. Es real, porque realmente el dominicano entre sí se matan, pero cuando viene otro de otra nacionalidad, se unen y hasta problemas tienen. ¿Por qué tú hablas de los dominicanos? ¿Por qué tú hablas de mi nacionalidad? Sí. Pero existe mucho lo que es el racismo entre nosotros, porque no apoyamos. No. Queremos que el otro. Pero yo vuelvo y te repito, yo creo que yo no lo llamaría racismo. Es como, por ejemplo, cómo tú te manejes. Porque. Sí. Le ponen etiquetas. Bueno, ahí que voy. Es más clasismo. O sea, estamos etiquetando a la gente. No que somos racistas, no que no queremos saber de esa gente. Sino es por cómo ellos se comportan que lo clasificamos. Hombre, por eso claro. digo que parece más clasismo a que racismo. Porque, por ejemplo, un colombiano y un dominicano
y un ecuatoriano pueden trabajar juntos en una empresa y no pasa nada. Hombre, claro. Pero desde que hay un problema, tú sabes lo que va a pasar. No, pero que eso pasa normal, o sea, pasa bien. Los 7,000 que están ahí, por favor, pongan su fueguito, denle like al video, que eso nos ayuda mucho para que lleguen a más personas. Si usted ve que no puede comentar, es porque usted no es seguidor. Síganos y ya. Es simple. Usted le da a seguir y comente, fueguito, para que usted vea que tengo razón. Siga fluyendo. No, lo que te digo es que tres latinos de diferentes países se ayudan, se pueden ayudar más fácil que, por ejemplo, cuando se trata del europeo ayudar a otras razas. Claro. ¿Entiendes? Es lo que te digo. Por ejemplo, si un latino ve que trabaja en un lugar, ve que otro latino va a entrar, trata de acomodarlo, sí. aunque después se maten. Sí. Pero trata como que de sí darle la entrada. Lo acomoda, lo adapta. O sea, es muy raro que haya un bloqueo. Sí. ¿Sabes? Estoy hablando de mi experiencia aquí, ¿eh? Pero tú dices que no hay bloqueo, entonces. Si tú estás trabajando en una empresa y tú ves que, por ejemplo, va a entrar un ecuatoriano o un colombiano como aquí, que entran primero como interín, o sea, tú no lo bloqueas, tú tratas de enseñarle los trucos, los reales trucos. No, tú no le vienes con cuentos. Sí. Es muy raro que tú vayas de que no se hace así y que el tipo haga un tollo. No, uno le explica de A a Z cómo va para que el tipo no meta la pata. Hablando de apoyo, saludo a, ¿cómo se llama? Mundo Latino, la tienda colombiana que está ahí en Plaza de ahí, y a Lalos Mango, que hicieron un pequeño festival, que detrás de eso que nosotros andamos, detrás de poder lograr sacar un permiso para poder hacer un gran festival dominicano, claro está, aceptando todos los latinos, pero fijado más en lo que es lo dominicano, música, nuestra cultura, comida, bebida, nuestra gastronomía. Porque nosotros los dominicanos tenemos mucho y aquí todavía no ha sucedido algo así. Aquí no hay, ¿me entiendes? Entonces hay que dejar la negatividad de decir que no. Entonces tenemos que hacer una fiesta dominicana enfocada en el europeo para brindarle lo que es nuestra cultura. Sí, por ejemplo, mira, mi mamá, tú sabes, mi mamá es una fajadora. Sí. Mi mamá vende empanadas, mi mamá prepara comida, mi mamá sigue buscando su habichuelita. Como debe de ser. Mi mamá es una dura en la cocina. Ustedes lo saben. Bueno, Laura todavía no lo sabe. No, que vamos para allá. Claro. Vamos a ver. Claro. Vamos para allá. Entonces, ella cualquier evento, cualquier vaina, la Barbie. No, pero que de eso que se trata. Y al final, al cabo, no necesariamente va a ser ella nada más. Van a haber muchas carpas. La idea es que tengamos un festival donde haya variedad, punto. Sí, donde haya bastante... Y abarcando lo que estamos agregándole más al tema que estamos tratando. Mira un ejemplo ahí. La tienda colombiana que tú dijiste. Todo el mundo va a esa tienda y compra. Sí. ¿Entiendes? O sea que no hay esa vaina entre los latinos de que soy racista, que no voy para allá. Que ya a nivel de que de fiesta y eventos sí puede pasar. No, esa fiesta es tal cosa, yo no voy para allá. Pero en cuanto se trata de trabajar, o sea, de dar entrada a una compañía, yo no creo que haya ese racismo entre nosotros. No, pero tú has escuchado del restaurante que hay en Brujas, donde trabaja mi hermano. Ese restaurante es duro. Y de colombianos, el hombre es colombiano y la mujer de él es mexicana. O sea, es un mix de cultura. La pareja Tutti Frutti. Oye, mira, es duro ese restaurante, se llama Guacamole. O sea, mi hermano trabaja allí. Quiero saber tu opinión, porque ya que tú viniste con tu mamá, viniste cómoda, si así se le puede decir. Pero tú, que cogiste tu lucha para venir por aquí. No, ni tanto. ¿Me entiendes? Yo quisiera saber cuál es su opinión de los latinos sin papeles. Vivir en la sombra en Europa. Mira, uno vino aquí, tú llegaste aquí con tu mamá, yo llegué, ¿sabes cómo? Pero igual llegamos más o menos con cierta estabilidad. Sí. Pero igual, de la manera que yo llegué, no fue con el 100%. ¿Entiendes? Pero esos días se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque tú estás todo el tiempo detrás de la gente que te trajo y esas cosas. Haciendo un hincapié en lo que tú estás diciendo. Dice Champañita, muchos están confundidos y no saben la diferencia entre racismo y clasismo. Por eso es importante hablar claro. Racismo es discriminación a alguien por su color de piel, por su raza. Clasismo es discriminar por su clase social. Exactamente.
por cómo se viste o cómo habla o dónde vive. Por eso dije que es más de clasismo entre nosotros. Porque si fulano, aunque sea colombiano, pero es dueño de tal vaina, se le habla y se le trata de una manera diferente a fulanito que tiene que ir haciendo, ¿tú sabes qué? Sí. ¿Me entiendes? Realmente, por eso hablo de clasismo. Y sígueme diciendo entonces ahí, de cuando tú vienes, realmente no... Cuando tú vienes con tu mamá o con tu esposa, realmente no es lo mismo cuando tú vienes sin papeles, que vienes realmente pasando la meleúna en nuestro país. Como te estaba diciendo, tú llegas aquí, papá, de este lado, y tú sabes, tú no puedes estar como que hay muchos que sí, que se ponen de loco, pero tú no puedes en esos meses estar estable. O sea, tener un trabajo de una vez, qué sé yo, mismo salir solo, tú sabes, es incómodo. Claro, tú tienes que tener una mente positiva de que las vainas se van a arreglar, pero es incómodo. Entonces, esos somos nosotros que hemos llegado, como quien dice, bien. Yo me hago una pregunta, esos tigres que llegan por este lado, y mujer también, de que a la suerte de Dios, con la chachita de que no, que me voy a casar, que sé yo, que las mujeres no están como antes, y las mujeres despertaron. Sí. Así que tengan cuidado los tigres, cómo van a hacer su meneo. Sí, porque muchas veces... yo no le digo a nadie que no venga ahora. Sepan hacer su cosa. Sí, no, porque aquí hay mucha forma de echar adelante, pero con papeles. ¿Me entiendes? Porque realmente tú sabes que aquí, y más ahora que ahora están haciendo controles, están haciendo muchas cosas. Ahora se están pasando. ¿Me entiendes? Sí. Están haciendo controles, están haciendo muchas cosas para... evitar los fraudes. No necesariamente eso, que no están pidiendo ni ticket, te están pidiendo tu carta directamente. Es lo que te estoy diciendo, pero es para evitar eso mismo, porque aquí hay mucha gente que tú sabes que estamos en el centro de Europa. Y tú sabes que del otro lado del rito aquel... Viene mucha gente. Sí. El rito no es tan grande. El rito no es tan grande y ni es tan peligroso como nosotros que cruzaba Puerto Rico. El rito de aquí es un cachú. El rito de aquí es un cachú. Entonces, toda esa gente que se pasan de que para España, al final terminan ¿para dónde? Para los países que están más ricos. Sí, la gente, ustedes en RD que creen que en España no se lleven, no cojan para España. En España no hay cuarto. En España no hay cuarto. En España no hay cuarto. No hay cuarto. Los tigres míos que son DJ. Realmente, yo que soy de España. No hay cuarto. No hay ahora déjame hablar. Oye, no, pero espérate. Un mensaje. Antes de... Cuando yo vivía allá, yo tenía mi dinerito, sí, tú sabes, yo joseaba, pero espérate. Está bien. La cosa estaba bien. Ahora mismo, la cosa no está bien. La cosa oye, en España. En verdad no está corona. En España, la matan heavy lo que están haciendo. Los que están haciendo malabares. Su diligencia. Sí. El que está trabajando legal en España lo está llevando quien lo trajo. Los tigres míos que son DJ. Si usted tiene una tía, un tío, un sobrino que lo quiere cruzar y que para España, sí. Pero ruede de ahí durísimo, que es 60 pesos que pagan para allá. Para dilloquear. ¡Ay! 60 pesos. Lo dije. ¡Ay, lo dije! No lo quiero decir. Uy. Los panas míos de España que no hagan bulto, que sabemos todo, lo descubrimos. Bueno. Uy, ¿En España? No, hombre. Oye, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, no. Y no fue que me lo dijo que un tigre allá y yo aquí, no. Yo estaba allá, era. Pero dime tú, es que eso nada más, pero que yo dije ahorita, el latino que está en España haciendo su diligencia está bacano. El que está trabajando honradamente, lo que está cogiendo lucha, pileta de lucha. Oye, pero como está España, ¿tú te sorprende como un TikToker tiene más que uno que trabaja así? Pero te estoy diciendo. Los tigres en TikTok, los youtubers. Hay un youtuber famosísimo de España que está viendo en RD. Pero los youtubers de España están yendo para RD porque le están quitando un viaje de impuestos en España. ¿O se van para Andorra? Sí. No se están quedando en España, papá. Pues tú estás como loco, güey. Aparte de que no están pagando, los youtubers se están buscando, tú sabes, haciendo su diligencia bacano. Y el Estado se quiere quedar con, ya tú sabes. España está bobo. Mira, claro. Tú que estás hablando de eso,
yo vi una publicación esta semana que dicen el sueño americano de los 90 es el sueño americano del 2025. Por ejemplo, el sueño americano antes era irse de República Dominicana para Estados Unidos para progresar. Ahora, el sueño americano es irse y volver a su país. Sí. Y mínimo. Eso es verdad. No. American Dominican. Dominican American. El Dominican Dream. Mira la chelcha. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es un tema bueno. A mí me encanta ese tema porque hay que desarrollarlo. No porque hay que desarrollarlo, sino porque es un tema que siempre ha estado en el área, en el aire, y muy poca gente lo tocan así en cámara y vaina. Mira, nosotros, los dominicanos, tú sabes que estamos culturizados americanamente, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Esa vaina de los viajeros, lo que tú dices, que el sueño americano en los 90 era irse para allá. Loco, es que los viajeros del 70, 80 y principios de los 90 bajaba bacano. Y aparte tú sabes que nosotros, como nación, no teníamos eso que hay ahora, ese convenio que hay de libre comercio, de que los Estados Unidos, tú sabes, la ropa ahora llega el mismo día. Cuidado, cuando viene llega antes de que se estrene en Estados Unidos. ¿Quién se ve más? ¿Quién vive mejor? ¿El europeo o el americano? Uy. Es que eso va dependiendo. Claro. Explícate. Porque en América hay tigres que viven bien. Ok. Hay tigres que viven bien, hay tigres que viven... Y la diferencia es que aquí cualquiera puede vivir bien. Ok. Y en Estados Unidos no todo el mundo puede vivir bien. No. Okay. Esa es la diferencia. Ok. Aquí cualquiera puede vivir bien y tú lo sabes. ¿El europeo hoy en día baja más y calado que el americano? No, eso sí no. No. El europeo siempre es bajo perfil. El viajero de este lado es bajo perfil. Yo sé que hay muchos que van a poner comentarios que bajan bajo perfil porque bajan en olla. Mentira. Es que no es la cultura de este lado. La cultura de este lado es usted está bacano, está en su casa y no hace bulto en la calle. Es que yo pienso que muchas veces esa mayoría de personas lo que se enfocan es como el querer pertenecer. Exactamente. Entonces, el querer pertenecer pone a la gente a divariar. Exactamente. ¿Qué pasa? Ahora, para mí, realmente yo no veo algo de que él pertenece con cadena y vaina y bulto y botella y arriba y para abajo en una discoteca. No te lo consumo. Yo quemé esa vaina, se tapa. No solamente te quemar la tapa, sino que, vuelvo y repito, el viajero de este lado no tiene necesidad no está de con eso. esa vaina, porque no es la cultura de este lado. ¿No será que el europeo vive más en olla que el americano? Eso es lo que dicen siempre. Uno trabaja para estar pagando, loco. Sí, pero eso es lo que... Pero allá también. Allá también. Sí, allá también. En Estados Unidos también igual. En Estados Unidos tú te vas hasta la misma esquina y si tú quieres tú te quedas ruling hasta que cierren los clubes. Pero que está bien. Por eso es la cultura de allá. Mira lo que dice Stephanie. Dice, el dominicano que vive mejor no depende del país, sino de cómo se organice, si tiene papeles, si se educa y si sabe moverse. Exactamente. Estoy de acuerdo con ella. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Stephanie, sí. ¿qué es lo que pasa? Que para acá, para Europa, principalmente para estos países que no son de habla hispana, usted tiene que saberse integrar, si no te lo va a coger pileta de lucha o va a tener lo malo. Sí. Entonces, por eso es que digo que aquí se vive bien o cualquiera puede vivir bien porque los chamaquitos vienen y tratan de educarse y de fajarse y hacer la cosa bien. Porque si no saben que lo que van a tener un tollo de vida. Y un chicle. Por eso se fajan más de aquí. Porque por aquí hay cierto control. Sí. No, porque aquí hay cierto control de cada país que tú entras. Tienes que hablar la lengua, tienes que regularizarte. Regularizarte, perdón. Y en Estados Unidos tú entras y a la semana tú tienes trabajo sin papeles y estás ganando $2,000. Exacto. Pero por eso digo que aquí se vive mejor. Por eso, porque usted tiene que venir aquí e integrarse directamente para salir adelante. Claro. Si lo quiere hacer por la vía legal, si usted quiere coger pileta de lucha, la pregunta sería, el que lo logra en Europa, el de Estados Unidos tiene que respetarlo más, porque es más difícil. Pero claro que sí. Sí. En Estados Unidos entre tú hablas una sola lengua, hazlo aquí de este lado. Aquí en Bélgica cuando te adaptas. Llégale, que en Bélgica nada más Bélgica solo se hablan tres idiomas diferentes. Sí. 3 lenguas diferentes, dime tú. Nada más en Bélgica.
Y nosotros lo estamos logrando. O sea, que van a tener que mamar. Si te cruzas para Grecia, tú sabes que aquí andamos. Son 45 países que andamos. Sí, 48. Son 48 países que andamos aquí. Recuerde que... Tranquilo. Ustedes, donde creen que van es Estados Unidos y ya. Sí. Y se habla inglés y español. Sí. Por pileta. Chequeaba mi gente de Estados Unidos, Braya 23, los Tigres de Uno, del Bronx, de Patterson. También ahí en Miami. Pronto, cuando nos den el chance de viajar, estaremos por ahí. Ustedes son pilas. No estamos atacando al coro. Nosotros vamos para allá a hacer coro. Sí, yo creo ellos que vienen a ir para allá, obligado. Esos tigres son míos. Necesito para allá. Estamos también, sí. ¿Qué dice? Saludos a toda mi gente no y a se mi puede familia. comparar la economía del dominicano en Estados Unidos con la del dominicano en Europa. En Estados Unidos, sí. Se hace más dinero, pero se vive más acelerado, más estresado y sin descanso. Allá el que no produce se queda atrás. En cambio, en Europa tal vez no se hace tanto dinero, pero tiene acceso a la salud, educación y ayuda social. Eso sí. Es lo que te digo. Entonces al final, ¿qué es lo que estoy hablando? A nivel de estilo de vida, de este lado. Tranquila, Stephanie, que nos peguemos, te va a llegar tu cheque seguro. Es más bacano. Tu cheque va seguro. ¿Entiendes? Es más bacano. Ahora bien, para allá, los tigres lo que van es la velocidad, andar a hacer dinero rápido, para bajar para RD, a hacer bulto. Pero hablando de bulto, porque ese es el problema. Mira, hablando de bulto, le tengo una presión, una vaina. El bulto del europeo, la presión, le llaman a eso, la presión, el éxito migratorio. Ejemplo, en la migración, cuando tú emigras de tu país, tú siempre haces lo posible de mostrarle a las personas que se quedaron de que tú lo lograste. ¿Pero de qué manera? Siempre buscan cualquier X manera. Exactamente. Sí. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Tú le demostrabas a tu gente del barrio que valió la pena? Es que yo no le demostraba. Es que yo no tenía nada que demostrar en mi barrio. Me explico. O sea, yo nunca fui... nunca viví un nivel competitivo con los panas míos. De que... No, porque yo sabía lo que yo era desde muy joven. Yo siempre supe lo que yo era. Sí, hombre, tú sabes lo que tú eres. Pero tú en ningún momento de tu vida te llegaste a imaginar que lo ibas a poder lograr. O sea, es algo que tú soñabas. Decir, quiero superarme y quiero ser mejor persona. No, lo de superar. Cuando emigro. Este fue el compañito. Le llegué ahora. Lo de gracias a Champañita. Mira, lo de querer progresar, sí. O superarme, sí. Ahora, el deseo de mostrar. Claro, porque esa es la pregunta, que cuando tú sales, que tú emigras de tu país, quieres hacer lo posible de mostrarle a las personas que tú lo lograste. Pero es que yo hice cambios en mi entorno muy significativo. Porque, o sea, ¿en qué sentido? En mi combo, mi corito, hay muchos que progresamos. Sí. Claro, cada quien tiene lo que pasa es que quizá el que se fue del país fui yo. Sí. Aunque hay varios que fueron a Estados Unidos también. Pero lo que te digo, en el círculo mío, el que era el más cerrado, o sea, la diferencia siempre fue que yo siempre quería como estudiar algo diferente. O sea, muchachones, vamos a hacer esto. Sí, vamos mañana, o no, o eso no. Entonces yo sí lo hacía. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso fue lo que quizás sí siempre yo quise demostrar a ellos que, oye, por este lado vamos a estar bacano, por aquel lado vamos a dar más vueltas para poder estar bacano. Sí. Ok, pero ¿entiendes? Eso equivale también, por ejemplo, a lo que dice las remesas obligatorias. No tengo eso. Una remesa obligatoria es amor o chantaje. ¿Por qué lo digo así? Porque aquí dice, estamos... el peso emocional y el peso de mantener lo que quedaron en el país. Pero ahí es donde voy. Es que tú no puedes salir y pensar que tú vas a salvar el mundo. Pero tú no puedes olvidar lo tuyo. Sí, pero si tú no estás ahí, ellos van a morir. Sí, pero ahí entra ¿cómo se llama? El sufriendo, si así se le puede decir, de los adultos que rompen lazo con sus padres. Pero eso no es romper lazo con tus padres, porque tú tienes tu papá y tu mamá, que tú sabes que tú tienes que hacer tu diligencia.
hablo en mi caso, de ¿qué es lo que es mi doña? O sea, porque que eso nos lo inculcan desde joven, desde muy niño. Claro. Mismo cuando estamos allá trabajando, siempre le damos los 50 pesos a la vieja. Sí. Eso siempre, eso Sí, es. pero los que están por aquí cultura de rompen nosotros. lazos. Sí. Pero porque no fueron educados así. Fíjate que llegaron para acá, ya. No, pero cuando vino a ver, no, le dieron una buena educación. Claro. Fueron ellos que decidieron romper. Ay, Tampoco se le puede echar la mira. culpa tampoco a los viejos. No, está bien. Cuando tú eres adulto y tú te pones a pensar, o sea, tú te pones a mirar, aunque no hay que mirar nunca para atrás, pero tú te pones a mirar realmente lo que has podido conseguir. ¿Me Sí. entiendes? Entonces tú te das cuenta de qué lado va la balanza. Y no te hablo de preferencia, simplemente porque uno como va creciendo, uno va viendo Claro, lo que le han dado a uno y le han inculcado a uno. Claro. Y a lo mejor no es uno que cambia, a lo mejor es la otra persona. Sí. Entonces ahí es cuando viene la decisión. Pero- ¿Quién merece más de mí? Sí, pero eso tienes que saberlo tú, eso está claro. Hombre, claro. De eso estamos claros. O sea, tú mismo, bueno, es que tú también te criaste para este lado. Sí. Nosotros, exacto, tú tienes la mentalidad de este lado y es comprensible. lo que Sí, tú hombre, dices. claro. Pero por ejemplo, mi abuelo está en RD. Mi mamá con su papá al 100. O sea, con mi abuela también. Ahora, desde que vivimos aquí, todo sigue igual. Porque Pero es lo que te es digo. una piña. Pero por ejemplo, yo tengo circunstancias, ¿ok? Por eso te digo, Pero que he sido yo que he tomado la decisión, ¿entiendes? pero porque tú has visto cosas que tú entendías que eran de una manera diferente. Y entonces eso te lleva como, ok, esto no es lo que funciona, o esto no es lo que yo quiero para mi vida, Sí. y te mueves. Sí. Por Eso tu es salud comprensi- mental, tú decides. Eso es comprensible. Decides Eso es el sí comprensible. o el no. Pero es lo que te estoy diciendo, eso es comprensible. Lo que Floppy se basa la pregunta es que nosotros, como somos tan apegados y venimos de allá, Claro. o sea, no hemos sido Sí, criados porque aquí. existe el chantaje. Exacto, hay gente que... La remesa. Sí. Sí, no, porque uno Exacto, a claro. veces uno mismo se hace chantaje de decir, coño, yo tengo que ayudar a fulano, tengo que ayudar. por lo Tengo que te estoy tengo que bregar. diciendo. Por eso hice esa pregunta también, porque existen muchas cosas. Sí. Aquí en Latino, ya esos son temas que vamos a seguir tratando toda la semana. Pero tengo una incógnita. Por ejemplo, esta semana hubo un problema internacional, el problema de Trump y Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. ¿Cómo que se dice? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. El tipo de Venezuela. Sí. El verde Maduro. Ese chamo. problema que ha pasado, ¿qué tú piensas de eso? Mira, yo no vi mucho de eso, pero eso se veía venir. Bueno, para explicarte un poquito. Pero te voy a decir por qué se veía venir. ¿Por qué? Ok, sí, para que entienda un poquito. Ok, dale. Elon Musk Elon Musk. está quillado con Trump. Trump. Porque Trump le ha quitado una cosa de los subsidios que tenía de los vehículos que tenía. Y después le quitó también una cuanta cosa que va a poner supuestamente de esos aranceles que tiene él. Ah, ok. Uno cuanto y a Elon Musk no le gustó porque le quitaron unos cuartos ahí que le estaban dando para hacer local o vaina. Sí, local. Y ahora le están por quitar los permisos de subir eso, los Starlink y esa vaina. No, oye, lo que pasa es que no pueden subir. Normalmente el Tesla, el Tesla. ¿El qué? Ese brugal activo. No, la galletita. ¡Ay, Dios! Ese hablador fue un pedacito de comida así. Yo me la comí entera. Mira. Ey, esto va para mi familia va a ver esa vaina. Pero es que tú no has dicho nada. Tú no has dicho nada. Espero que ya te la boca. Pero que no has dicho nada. Fluye. Mira, es que eso se veía venir. Porque es que, oye, Floppy. Ey, esto se lo pasa. Esto era el Floppy de Chavo, Flow City Radio. Sigue mira, fluyendo, sigue. el Tesla, o bien dicho, mejor dicho, el asunto con Elon Musk es que, compadre, tú sabes que él estaba cómodo por el asunto de los subsidios, porque la gente se activaba y compraba los vehículos. Al quitar eso, coño, ya la gente se va a quitar o va a preferir otras marcas porque ya no van a tener ese subsidio. Entonces, Ok, pero mi pregunta, ¿por qué te digo eso? Es el quille de Elon Musk. Pero el problema ahora es que Elon Musk ha vinculado a Trump con la red de este tipo que tenía la isla de menores. ay, Sí,
El Einstein. Entonces con la isla de Einstein. Exactamente. Einstein. Lo está vinculando ahí. Entonces, mi pregunta es... Lo acusó y le dijo que él iba a salir en esa lista. Exactamente, que va a salir porque todavía esa lista no ha salido. Ok. ¿Qué tú opinas de eso? Que Trump iba a salir en la lista. Sí. Eso se ve bien. Pero que dime tú, esos famosos uno no puede decir que no, porque esos tigres cuando se tratan. Después la gente va a estar hablando de que tú fuiste a la fiesta que tenía floppy en Estamos en Romo. Van a estar hablando de otra fiesta donde había mucho aceite, mucha ¡Ay, vaina, Dios! mucho aceite de bebé. ¿Te imaginas, loco? Es un No. bobo. No, ese caso está feo. No, pero uno que se ríe. esa gente se maneja en otro nivel, a niveles que nosotros quizás ni lo entendamos. Entonces ahí Pues- entra, ¿vale la pena hacerle confianza a personas que después utilizan la cosa en contra tuya? Es que ahí que está el problema. Tú lo acabas de decir. ¿Vale la pena? No vale la pena, brother, porque tú sabes. Muchas personas lo que una persona son oídos hoy, mañana son boca. Exactamente. Sí. Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y nada, señores, atención a los tigres del movimiento que se están dejando comer los pastelitos por menor 30. El tigre se fue a Santo Domingo, grabó 70 videos y lo está soltando poquito a poquito y ya. Y ¿Cómo se ustedes, trabaja? Es que así es que se Y hace la ustedes diligencia. sí, pero que al final se están durmiendo los muchachos. No, ellos no están durmiendo. Sí, pero Ellos están haciendo lo que te dije a ti. ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bobo. Ellos están, Dile al público. ellos están en todo, menos en lo que tienen que estar. Por eso, Pues no están en música. por eso te estoy diciendo. No Porque, durmiendo que están. mira, ellos están en todo. No, y luego durmiendo se que ofenden están. si no lo mencionan. Mira, yo pienso que los artistas Pero de aquí... yo lo menciono porque te lo menciono. Y si Sí, no, no, pero que tengo que mencionarlo porque atrás yo estoy trabajando, por ejemplo, en España. yo en te el entiendo a movimiento. ti. Yo te entiendo a ti. Todo está saliendo de aquí. Al final, al cabo, ustedes no se están dando cuenta, pero cada artista de España, Italia, no está copiando, Alemania, sí, no sí. copiando, sino que cada post que quiere poner, que pone Floppy TV Pero Show todo o el menciona tiempo, Floppy TV Show, que nos copian a nosotros. significa que lo que estamos haciendo, tarde o temprano, va a ser boom. Ustedes, los que no trabajen, felicidades, van a decir, mierda, yo lo conocí, yo pasé por la cabina. No, Ronqué. no, Se lo mamadra. no. Ellos lo que van a llenarse de odio. Llévate de mí. Sí, pero el que se llena de odio pierde. Porque mira que lo que va a pasar. Cuando quieran que tú o sea, que el teléfono no tenga tiempo libre para entrar a su llamada, ahí van a decir, oye, Fernando no me ha llamado a mí para que yo vaya. Sí, pero está ocupado, está haciendo otra vaina, 1,000 millones de vainas. Si no, mira Pero hoy. tú ahora que tú tienes tiempo, pileta de tiempo, no se dan la vuelta. No. Porque como yo digo, tú estás sentado en tu casa, coge para casa Chelche y hablamos mierda. Ese Y mundo aquí, ponemos vaina. y nos ponemos a beber para el trago. Porque nadie sabe. Al final, al cabo, se están viviendo su película, pero yo no pierdo porque al final a nosotros nos gusta. Mira, de los artistas Uno lo hace porque le gusta, no por- de los artistas de nosotros. Por estar en compromiso con nadie. Exacto. De los artistas de nosotros que nos copian, o sea, que han estado con nosotros desde el principio. Aquí, cada uno debería tener, debería haber tenido 6 entrevistas guardadas ahí. Sí. Para que tú Para las saques soltarlo. cada X tiempo. Cada uno, debió haber tenido 6 entrevistas. 6, mínimo. Por ejemplo. Corta, 20 minutos. Ok. Lo que vamos a hacer fácil. Porque han pasado Voy a muchísimos hacer un bloque sucesos. contigo ahora mismo. Han pasado muchísimos sucesos que ellos pudieron haber hablado Voy a de hacer eso. un bloque contigo ahora mismo. Dale. Ay. Ven. Uy. Brégame todo, ven. Uy. Ven, que estamos en vivo. Dale, no importa, sácalo. Pero tú lo tapas. Pero si tú pones su cámara. Claro, no se ve. Seguimos, que ya estamos en paso comercial. Mírame, Para cargar. te tengo una pregunta, compadre. Sí, dale. Déjame echarle aquí. Señores, muchas gracias a la gente de Brugal. No nos están payoleando, pero recuerden que nosotros tenemos nuestra fiesta, estamos en Romo, estamos eso en es lo Romo que se Party, bebe. y eso es lo que se bebe. Salud. Salud, dinero y amor y mucho éxito para los que estamos ahí. El que está ahí viendo, bébase su traguito, si usted quiere, no obligado. Viene pregunta. Dale. Tu opinión en cuanto a Black 01. Bien, pero después que vino aquí no lo hemos escuchado. Y el chamaco a mí me tripea. Sí. Pero que es lo que te digo, no veo nada. Y lo sigo a todos, ¿entiendes? Entonces, yo tuve la oportunidad de ver una presentación cuando yo llegué aquí de él. Y a mí me gustó. O Sí, sea, porque él cantó
En la Welcome, en la entrevista que me hizo Chireno, en la Welcome, él cantó. No, pero antes de eso yo lo había visto y a mí me gustó me gustó su flow y su cosa. Pero lo que te digo, y es un tema que lo hemos tocado varias veces, los artistas deben entender que hoy en día, aparte de artistas, tienen que ser creadores de contenido. Obligatoriamente. Ahora mismo, si tú te haces creador de contenido y para nadie es un secreto que TikTok es una vía muy grande ya lo sabes, para tú acceder a cualquier red social si eres constante con los enlaces. Exacto. y con tu misma publicidad. Pero si tú eres artista o eres creador de contenido y tienes la red social de TikTok, olvídate, porque es lo mejor que hay. Porque eso es una vía, la primera vía de tú abrirte al mundo. Abrirte al mundo, exactamente. Sí, y tenemos una loca que ella le mete duro al maquillaje y conoce todo eso de TikTok y toda esa vaina. Y no solamente eso, señores, que si los artistas grandes lo están haciendo. Ok, ¿qué te opinas? ¿Qué te opinas de Vikingo Dorado? Siempre veo muchas publicaciones de él. Uh-huh. Que por eso hablamos. Bueno que tú mencionaste eso, porque el menor 30 es igual. O sea, siempre está activo. Mucho post. Y cuando tú me preguntas sobre Placa 01, pues te digo lo mismo. O sea, son chamacos que están un poquito como rezagados en cuanto a ese lado de las redes, que es la mayor vía ahora mismo para uno estar comunicado. Sí, por y ahí para uno como comunicador también entrarse en muchas cosas. A mí me cosas. pidieron un par de fotos en la fiesta que estaba hoy. Chequeaba esa gente, muchas gracias. Poquito a poquito estamos llegando, lo estamos logrando. Me pidieron un par de fotos hoy en la donde estaba, ¿no? Y son gente que me han visto en TikTok, no son ni de YouTube. Es lo que te digo, ¿me entiendes? Entonces, es que TikTok es la red social más grande para tú darte a conocer. Exacto. Lamentablemente, vuelvo y repito, los artistas, los muchachos que están en este medio, tienen que entender que si los grandes lo están haciendo, usted tiene que hacerlo. Porque es que todo el mundo que está ahí metido. Entonces usted tiene que, mínimo, usted como artista, tiene que tirarse mínimo, 2 videos por semana. Eso es lo mínimo, 2 videos elaborados, bien elaborados. Vaina. Porque vaina chercha tiene que ser uno diario. Pero videos de un TikTok diario y su música semanal. ¿Me entiendes? Sí. Su música semanal. Y un TikTok todo el tiempo hablando un chin de mierda. ¿Ya? Ok, seguimos. Ese Yadi. El Yadi es otro que yo siempre veo que está tirando mucha música, pero después no trasciende. No avanza. No trasciende. No sé si no apoyan para allá, para los tigres, o sea, su propia gente de Amber y eso. Pero también tenemos que entender que aquí no tenemos muchos eventos para que esos muchachos puedan estar en exposición, ¿entiendes? Pero para eso estamos nosotros, para crear esos eventos. Estamos llegando, estamos comenzando, apenas tenemos uno. Vamos al paso. Pasito a pasito. Exacto. Tu opinión a los tigres de Antwerpe que no están haciendo nada. Pero que yo no tengo ninguna opinión, porque aparte de que ellos son míos todos, eso siempre lo hemos sabido, que no están haciendo nada. ¿Qué tú quieres que yo diga? Jay Cruz se viene ahora para Bruselas, para Bélgica. Porque supuestamente... Bueno, lo mencionaste tú, pero yo no lo quería mencionar. Mira, yo te dije que yo lo mencionaba más. Jay Cruz se puso un post. Yo vi el post. Él puso un post donde él dice que él viene aquí a Bélgica. Porque no hay nada. Porque aquí no hay nada, ni nadie está haciendo nada, ni nadie está pero que nadie está haciendo nada para donde la gente que él sigue. Te va a hacer bruto. Te va a poner bruto. No, pero yo te estoy preguntando. No, yo pertenece a lo que está haciendo. ¿Pero que pertenece a qué? A lo que estamos haciendo. ¿Quién pertenece? Jay Cruz. Uy. Sígueme la otra pregunta. Bueno, ¿y qué fue? ¿Se fue la luz? No, él sabe que yo no quiero hablar mucho de ese tema porque el tipo es muy sensible. Entonces, se fue la luz. Otra pregunta. Ay, está bien. Mr. Rey en ese video. Sí, yo vi. En ese video escribió un comentario que dice que todo eso tiene que ver conmigo. O sea, que todo lo que pasa en el movimiento, problema de Floppy TV Show. Pero que yo lo leí. No, Copy TV Show, como él me dice. Sí. ¿sí? Yo leí la vaina, ¿Qué te opinas? No, porque al final al cabo ustedes no se dan cuenta, pero eso hace parte de lo que estamos creando. Que está bien, claro que está bien. Eso cuando no hablen mal de ti, es que algo estás haciendo mal. Exactamente. Mira que lo que pasa. Oye, porque yo me río, no es por la malo. Yo me río. Uno se ríe porque sabe, porque mientras no hablen de ti, algún huevo o algo mal tú estás haciendo. Sí, pero oye, porque yo me río en cuanto a ese tema, porque es que
él pudo haber estado sentado aquí. Entonces, para que la vaina sea por él. Sí. No sé si tú me entendías. Aquí no estamos comiendo huevos de gente. Usted pone su huevo, se lo come sancochado, guisado o frito, como usted quiera. Entonces, tengo razón lo que estoy diciendo. No, pero por eso te pregunto, porque al final al cabo, yo vi el comentario y yo de una vez expuse mi pensamiento. Le digo, no todo lo que pasa aquí tiene que ver conmigo. Yo lo leí, yo me reí. No tiene que ver conmigo, tienen que bajar, porque al final al cabo tiene un pojamiento de Floppy TV Show por dentro. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Eso es la farándula del movimiento. Y eso está bien. Tenemos, como mismo le dijo al ILM, Floppy TV Show no es una plataforma de repost. Nosotros es un podcast, una plataforma de entretenimiento, de apoyo y crecimiento y exhibición. Te lo digo más claro yo para meter el bloque. ¿Cuál? Dale la luz. Eso mismo, te lo digo más, te lo resumo más claro. Dale. Para meter el bloque. Dale, métele al bloque. En pocas palabras, nosotros no estamos para hacerle publicidad a ustedes directa. Usted quiere publicidad, pague. Ya. Nosotros estamos atrás de dinero y ustedes nos pagan. Le mandamos el flyer. Tenemos flyer ya de Cobra, así que ya usted sabe. Sí, todo el que venga interesado en la promoción tiene que dar su cuarto. Claro. Me encanta. Este podcast es para buscar dinero. Claro, no que de eso no estamos en ustedes, usted no paga. Como meterle al bloque, pues yo soy segundera, ¿viste? No, que de eso se trata. Hay que no, porque yo tenía mucho de meter el bloque. Vamos a meter el bloque, porque dime. Señor, Lora dijo que no hay publicidad de gratis. No hay publicidad de gratis. No hay publicidad gratis. Y si ustedes quieren, yo le mando el flyer. Porque me voy a poner. Oye, porque me voy a poner arrogante. Me voy a poner arrogante. Porque estamos cotizados. Sí, no, porque si no estamos haciendo nada, entonces ¿por qué no necesitan a nosotros? Sí, ese es el problema. Porque yo digo, si ustedes dicen que nosotros no estamos haciendo nada, que no dejen, ¿por qué viene para acá? ¿Por qué habla que esto? ¿Por qué, señores? Somos culpables de lo negativo, de lo positivo no somos culpables. No, entonces ¿para qué lo mencionan? Floppy hace una cabina. Yo tenía una cabina. Pero Floppy hace un poco. Yo tenía un podcast. Floppy, yo tenía una mesa. Yo puse una morena primero que tú. Yo tenía DJ Lora primero que Exactamente. tú. Pero, mío, ¿y qué me importa a mí que haya alguien primero que yo? Aquí a mí lo que me interesa es que cuando se hable de música aquí en Europa digan, espérate, hay que buscar el Instagram de Floppy TV Show. Mierda, ese chamaquito la aplica. Se le puede dar 50,000, 60,000, 80,000 dólares. Para que vean. El tiempo de Dios perfecto. El problema es que ustedes están durmiéndose. Yo pasé el día entero de esta mañana editando una entrevista. Después pasé, saluda a Lalo Mango, saluda a Mundo Show. Eso son promoción sin paga. No, ellos sí. Yo digo, no tiene que dar explicación a esta gente para que sepa. Dime tú. ¿El qué? No, para que la gente sepa que no están pagas. Oye, se llevó del gusto de meterle al bloque. ¿Qué pasó? Mira, tú sabes que yo no me gusta porque yo cuando yo se la aplico al final. Pero mira, que ya está bueno. Hemos repetido mucho ese tema de aplicar y de joder. Está bien, somos los malos y ya, vamos a dejarlo así. Sí, no, pero yo estoy debatiendo lo que ellos pusieron ahí, lo que comentaron, claro. ¿me entiendes? Y al final, al cabo, ellos tuvieron y tomaron de su tiempo hablando mal de nosotros. Nosotros tomamos el tiempo a hablar bien de ellos, ¿me entiendes? Y ya, recuerden que esto es Floppy TV Show, Flow City Radio, Movimiento Urbano de Europa. Dele like, comparta, un like todos los fines de semana. Y suscríbase, que siempre es gratis, estamos acompañados favor. aquí de diferentes invitados, influencers, emprendedores, artistas, nuevos talentos, y próximamente tenemos el primer poeta y escritor de libro dominicano aquí en Bélgica. Epa. Check it out, a Guerrero de la Luz. Lady. Especifica bien, aquí en Bélgica. Aquí en Bélgica. Pero hay que investigar también porque no sabemos. No, porque es que tienen que saber algo. Cuando yo digo algo... Sí, pero Dios. Escúchame. Cuando yo digo que hay el primero, ¿por qué digo el primero? Porque como aquí no han visto... No han habido. Ha habido podcast, entrevista, radio, a ningún tipo de poeta dominicano que yo conozca, que tengo casi 18 años aquí. Okay. ¿Me entiendes? Yo puedo decir, porque si nosotros somos la primera radio 100% en español, y a boca llena lo decimos. Pero escúchame, mía, ahora. Sí. Es que nosotros no sabemos porque han habido muchos. No, ya yo eso sí lo busqué. Ok, está bien. Nosotros somos la primera radio aquí en Bélgica, 100% en español con música. Usted no puede buscar cuando se termine el programa, pues usted va a ver que va a estar DJ Lora, check out a Caliente, check out a Flobro, DJ Asphalt,
¿cómo se llama? DJ Smith, Piquete Flow. Todos esos DJ están ahí en la radio que ustedes lo van a escuchar y van a disfrutar de la música que ellos ponen y de su show. Que si usted quiere saber cómo ellos tocan primero, antes de disfrutar de una fiesta de ellos en una discoteca, vaya a Flow City Radio. Cuando estamos fuera del aire, usted lo va a estar escuchando ahí. De eso que se trata. Nosotros estamos creciendo poquito a poquito. Si usted quiere hacer cualquier tipo de promoción, escríbanos al DM, escríbale a Lora, escríbale a la Lady o a la Champañita, que estamos dispuestos para hacer cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de impulso que usted necesite para sus redes sociales, cualquier tipo de consejo, de video, de cualquier cosa que usted necesite. Nosotros somos los expertos en redes sociales. Si no, verifique cuando tenemos. Así que, bro, tiene que dar un chequeado para alguien suyo por ahí. No. Los tigres míos que siempre están activos en las redes y que sepan que, mi hermano, esto es para chelcha, es para ser cura. Dale un saludito a las mujeres tuyas que están por ahí. Yo le doy un saludo a todas mis mujeres que siempre voy viendo sus mensajitos de mucho apoyo, de mi crecimiento como madre, mujer, a una de las personas muy importantes en mi vida, mi mamá siempre, y a la que me diseña mis pelucas, claro está, Dream Hairs. Dream Hairs. Se crea para ella. Mándame una peluca. Sí, mándame una peluca, tú sabes, de intercambio, se te pone ahí. Aquí aceptamos intercambio con todo el mundo. Salud. Claro. Oh, bro, pero no importa. ¿Y por qué la discriminación? Porque una peluca. ¿Tú la necesitas? Que sean 2 pelucas, yo digo. Ah, sí, tú la necesitas. Claro, es lo que te digo. Exactamente. Yo tengo mi pelaje. Chequeado mi gente de Rotterdam, de Den Haag, Amsterdam, Botao, el mejor pollo. Abrió su segunda sucursal ahí en Den Haag. Vaya y pasen por allá. Que la gente me está dando mucho feedback. Me dice, mira, Floppy, mira, cuando vino fulano de tal sitio, me lo llevé allá y me dije que vino por ti, me hicieron mi regalito de mi heladito. Usted sabe que no, porque usted vaya a hacer una cuenta grandísima y no puede hacer cocote conmigo. Le podemos regalar un bizcochito, un heladito, pero de eso que se trata, porque Botao es hermanito mío. Mira. Claro, y recuerde que este próximo 18 de julio estamos en Romo Party Bachata versus Reggaeton. Epa. Con 3 DJ ahí que la van a estar aplicando. 2 pistas de baile, segunda edición. Si usted quiere, vaya. Si no quiere, no vaya. Pero usted nos va a ver a nosotros como quiera activo. Siempre. Y recuerden que esto es Floppy TV Show, Flow City Radio. Siempre estamos activos. Muchas gracias, señores. Hablamos ahorita. Bienvenidos a Flow City Radio. Estamos emocionados de anunciar que Flow City Radio es la única estación de radio 100% en español en toda Bélgica. Tu conexión con la cultura y la música hispana ha llegado. ¿Qué ofrecemos? Una programación variada con los mejores éxitos de la música latina. Noticias y eventos relevantes para la comunidad hispanohablante.